El fascismo italiano. La doctrina fascista. El Estado omnipotente. Según los fascistas, el individuo debe estar totalmente subordinado y dominado por el Estado. Nada de libertad ni democracia. Por el contrario, hay que acabar por las buenas o por las malas, con cualquier oposición. Desigualdad entre los hombres. No todos los hombres son iguales. Por el contrario, la naturaleza los hace más superiores y otros inferiores. Menos fuertes, menos inteligentes y menos capaces. El líder. Según los fascistas, la nación debe gobernar por los hombres, por el superhombre. Imperialismo. Un pueblo superior tiene derecho a disponer de espacios para realizarse y debe por tanto conquistar otros países. Esta necesidad está por encima de los derechos internacionales, pero debemos tener en cuenta que este afán conquistador se mostró especialmente en países que habían sufrido previamente una gran derrota. El caso más representativo es la Alemania nazi de Hitler. Causas inmediatas del fascismo italiano. La Primera Guerra Mundial, es verdad que Italia al acabar la guerra se encuentra en el bando de los vencedores, pero de alguna manera el país se siente engañado. La guerra ha costado enormes sacrificios y no ha servido para nada, ya que Italia al final no ha obtenido ninguno de los territorios prometidos por los aliados. La crisis económica. Después de la guerra se suceden años de profunda crisis económica y la clase media suele ser, en este caso, la que peor escapa. Por lo contrario, los obreros, mucho más unidos y organizados, a menudo afrontan mejor las crisis. Así ahora la clase media, abocada a la ruina, odia a los obreros, sobre todo si son comunistas o socialistas, y los considera antipatrióticos. La pérdida de beneficios de las industrias. Después de la guerra, los grandes empresarios han de afrontar enormes pérdidas. Por si fuera poco, en estos años los obreros no hacen más que mejoras en el salario y condiciones de trabajo, a fin de evitar la presión obrera. Los capitalistas italianos van a apoyar siempre a los fascistas, y no solamente en la industria, sino también en el campo. Los inicios del fascismo, 1919 a 1920. Fueron años de enorme violencia obrera y campesina. El norte de Italia había estado a punto de hacer una revolución, ocupando fábricas y declarando que estaban dispuestos a dirigirles a ellos mismos. El gobierno se encontraba por lo tanto ante un duro problema: cómo controlar a los obreros, sobre todo comunistas y anarquistas. Toda esta situación hizo que las elecciones de 1921 dieran el poder a partidos más conservadores. Giolitti, un político de derecha moderada, se convirtió en el presidente de la República, y los fascistas obtuvieron nada más de 30 escaños en el Parlamento, entre ellos Mussolini. Ahora bien, ¿quién era Mussolini? Sin duda alguna, un hombre contradictorio, hijo de familia humilde, maestro y periodista. En su juventud había sido socialista. El gobierno tenía tanto miedo de una revolución obrera que disimuladamente apoyaba también a los fascistas. No se dan cuenta estos políticos de que, al hacerlo, estaban alimentando una verdadera fiera. El fascismo en el poder. En 1924, un año y medio después de la marcha sobre Roma, Mussolini convocó por fin elecciones y en ella obtuvo una grandísima mayoría. Esto levantó enormes protestas, pues estaba claro que el fraude electoral había tomado por completo el plebiscito. Víctor Manuel III, por miedo a la anarquía, dejó las cosas como estaban y Mussolini permaneció al frente del gobierno. En protesta, los partidos de la oposición abandonaron el parlamento, pero ese remedio fue aún peor que la enfermedad, pues al hacerlo, le dejaron el camino libre a los fascistas. En poco tiempo, Mussolini acabó convirtiéndose en un dictador totalitario. Los partidos políticos fueron prohibidos, la prensa amordazada y los libros subversivos quemados en hogueras públicas. Nada menos que 300.000 personas abandonaron Italia por miedo a la represión. La obra del fascismo. Desde el punto de vista económico, el capitalismo defiende la libertad de las empresas y el comunismo el fin de la propiedad privada. A este respecto, el fascismo constituye una tercera vía. Se admite la propiedad privada pero controlada por el Estado. Esto significa que en Italia de Mussolini las grandes empresas tuvieron que seguir ciertas directrices marcadas por el gobierno en relación con los precios, los productos, la contratación.
Los fascistas consideraban que una nación que quiera ser fuerte debe bastarse a sí misma. Así Mussolini emprendió en Italia una campaña para lograr el autoabastecimiento de trigo que se conoce con el nombre de Batalla del Trigo. Por desgracia, se abandonaron otros cultivos más rentables. A la vez, Mussolini dio a la lira una cotización muy alta, pues pensaba que eso daría a la economía italiana gran prestigio internacional, pero sucedió todo lo contrario. Los productos italianos resultaban demasiado caros en el extranjero y poco competitivos por tanto.